Ingeniería es en la UAO Sabemos entender los problemas. y necesidades de la sociedad para encontrar soluciones adecuadas, porque nuestra naturaleza creativa es responsable, con un futuro sostenible, porque usamos la tecnología para crear nuevas soluciones. que nos permitan transformar nuestro entorno para el beneficio de las personas. Porque somos UAO, Ingeniería es en la UAO. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la charla del día de hoy. ¿Qué retos plantea el nuevo decreto 1347 del 26 de octubre del 2021 sobre el programa de prevención de accidentes mayores? El día de hoy damos la bienvenida a nuestro ingeniero y director de nuestra especialización en seguridad y salud en el trabajo y la maestría, el ingeniero Ricardo de la Caridad Montero. Él es doctor en ciencias e ingeniería industrial, director de los dos programas y ha trabajado más de 35 años en el campo de seguridad, higiene y ergonomía ocupacional. Ingeniero, bienvenido. La sala es toda suya. Muchísimas gracias. Voy a Muchísimas gracias a todos los asistentes. Por favor, confírmenme que ya ven el video. Sí, señor, ya vemos la presentación. Bueno, ¿qué retos plantea el decreto de programa de prevención de accidentes mayores? Es el tema de la conferencia. Hay una serie de antecedentes que están algo alejados en el tiempo para este decreto, pero que vale la pena mencionar. Estamos hablando de que a lo largo del tiempo, prácticamente desde el inicio del siglo pasado, se agruparon las causas de los incidentes que habían sucedido en fallas tecnológicas, humanas, de sistemas de gestión, circunstancias externas y fenómenos naturales. Durante mucho tiempo hubo una centralización en el tema de desarrollo de la tecnología y la precisión en el uso de los factores humanos para tratar de evitar estos incidentes y estos accidentes catastróficos que venían ocurriendo. No obstante, ya alrededor de la década del 80 quedaba claro que había una serie de problemas en los sistemas de gestión que estaban funcionando o que no existían, que podían identificarse como causas raíces de estos accidentes. Y así empezó un enfoque de sistemas de gestión en seguridad de procesos, sistemas de gestión que ayudasen a evitar la ocurrencia de accidentes catastróficos. Y eso ha ido evolucionando. Colombia estaba bastante atrás hasta que llega el momento en que genera una legislación específica para la prevención de accidentes mayores, que es este decreto. Las industrias se pueden beneficiar, obviamente, de todo lo que se ha aprendido en el tiempo con respecto a esto. Y bueno, el 26 de octubre pasado, hace menos de un mes, nace el decreto 1347, por el cual se adiciona al capítulo 12, el título 4 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1072 del 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo para adoptar el programa de prevención de accidentes mayores. O sea, se adiciona este decreto 1347 a lo que ya existía dentro del decreto 1072 del 2015, que ustedes saben es una compilación de legislaciones que tienen que ver con el trabajo, ¿no? Si uno hace una revisión, que es lo típico por donde empiezan todas estas conferencias, por una revisión de las catástrofes que han ocurrido, 438 que hay de las catástrofes que han ocurrido, uno empieza a ver que antes de esta había ya catástrofes reportadas.
Antes de esta habían catástrofes reportadas. Esta es muy importante. En 1921, una explosión de nitrato de amonio en Alemania. Miren el cráter que dejó. Y ahí empiezan a ver la magnitud de lo que estamos hablando, porque realmente estamos hablando de grandes catástrofes, accidentes mayores, grandes catástrofes industriales. Esto fue una planta de producción de fertilizantes. El accidente de Seveso en Italia dio un gran salto en el tiempo. En el medio hubo muchos accidentes también catastróficos. Marcó la pauta, una pauta importante con la liberación de una sustancia tóxica que es la tetraclorodibenzoparadín, conocida como dioxina, que en muy pequeñas cantidades puede matar al ser humano. Aquí no hubo muerte, pero sí hubo una gran contaminación de áreas muy grandes alrededor de la planta que impidieron por muchos años el uso comercial de esa tierra. Y bueno, Europa, aunque le den el título de continente, la realidad es que Europa es una península de Asia. Es un continente por el sentido político, pero por el sentido geográfico es una pequeña península de África. Ni siquiera está rodeada de agua por todas partes, lo que quiere decir que es bastante chiquitica. Lo que quiere decir que un problema de esta magnitud que surja en un país perfectamente puede afectar al resto de los países europeos con gran facilidad. E incluso debido a este accidente, la legislación europea con respecto a la prevención de accidentes mayores tiene el nombre de Seveso, decreto Seveso. Van por el Seveso 3. Hicieron el Seveso 1, el 2 y el 3. Esto también fue importante en el año 74 en Reino Unido. Hubo una explosión muy grande en la planta de Freeborough. 28 trabajadores murieron y eso que era fin de semana. Ahí ocurrió un cambio en las condiciones de diseño del equipamiento peligroso que se estaba utilizando y no fue para nada revisado el cambio. Esta es una tragedia en el año 84, gas licuado de petróleo, San Juan de Ixhuatepec, en México, en Ciudad México. Se calculan 600 víctimas mortales, 7.000 heridos, 200.000 personas evacuadas. Magnitud de este accidente industrial. Este es el peor accidente industrial reconocido en la historia. Ocurrió en Bhopal, en la India, en diciembre del 84, cuando una sustancia tóxica en la madrugada alcanzó a miles de personas y murieron miles de personas. Hay quien dice, entre ellos el gobierno indio, que fueron 2.800 muertos, pero otros estimados calculan 8.000 muertos. El que haya estado en la India sabe que es difícil calcular el número de gente en ningún lugar por la cantidad de gente que hay. Aquí se crearon fosas comunes y se enterró lo más rápidamente las personas para que no hubiese un desastre sanitario mayor del que ya existía. Se calcula que daños respiratorios y a la visión sufrieron además 20.000 personas más y 200.000 personas se tuvieron que ir corriendo del lugar. Este accidente dejó muchísimas enseñanzas para los programas de seguridad de procesos. Houston, complejo químico Philly 66 en Pasadena, en Texas, en el 89, 23 muertos, más de 130 lesionados. Una gran cantidad de gases fue liberado y se incendió durante un mantenimiento. De nuevo, el nitrato de amonio en Toulouse, Francia, en el 2001. Miren cómo quedó ese almacén de nitrato de amonio. La planta de fertilizantes igual. 30 personas muertas, 2.000 y pico lesionados. Nadie sabe la causa exacta de esa explosión. Muy conocida, la explosión de la plataforma de Deepwater Horizon en el Golfo de México ocasionó el peor desastre ambiental
de la historia en Estados Unidos. 11 personas que desaparecieron. En este caso, el término desaparecieron es eufemístico. La explosión las evaporó o las despedazó en pedacitos tan chiquitos que nunca aparecieron. Y repito, este ha sido el peor desastre ambiental que ha tenido Estados Unidos como tal. Más reciente todavía, Puerto de Beirut, no sé si se acuerdan, de nuevo el nitrato de amonio. Miren cómo quedó: 217 personas, 7.000 heridos, 300.000 desplazados. Total desastre. 2020 de nuevo, más cerquita, escape de gas tóxico en una planta de polímetros en la India. 12 personas, cientos con problemas de salud y una serie de problemas que fueron identificados como causa. O sea, China, 22 muertos. Esto de nuevo fue en noviembre del 2018. Una planta química. Refinería de Indonesia en marzo del 2021. Hace poquito, 5 personas gravemente heridas, 1.000 residentes evacuados. O sea, todo esto un poquito para demostrar que los accidentes industriales ocurren, que tienen una gran magnitud y que tiene mucho sentido tratar de que los estados implementen regulaciones y legislaciones que obliguen a los empleadores, o sea, a los dueños de estos negocios, que son negocios muy lucrativos, a tener el cuidado necesario para evitar que ocurra este tipo de eventos. O sea, básicamente en muchísimos países del mundo, lo que se le está diciendo a los que se meten en este negocio es: o lo haces bien o no puedes estar en este negocio, dedícate a hacer otra cosa. Porque realmente el impacto que tienen este tipo de accidentes es extremadamente grande. Alemania, en julio del 2021, 2 muertos. Y les he ido poniendo diferentes países para que se den cuenta de que esto no es un problema de países subdesarrollados, no es un problema de países desarrollados, es donde quiera que exista este tipo de producción y el uso de sustancias químicas muy peligrosas, el riesgo está presente. Nadie se salva. No por ser desarrollado, subdesarrollado, un tipo de sociedad o la otra, nada. Todo el mundo ha sido alcanzado por este tema. ¿De qué trata entonces la seguridad de proceso, que es la que tiene que ver con los accidentes mayores? Bueno, ahí tienen toda una serie de temas que están presentes en los aspectos que tienen que ver con la seguridad de proceso. Como ustedes pueden ver, hay una serie de cosas que tienen que ver con la prevención y hay una serie de cosas que tienen que ver con la mitigación. O sea, la prevención usualmente está orientada a disminuir la probabilidad del evento y la mitigación a disminuir las consecuencias del evento. Así tenemos que en la prevención se empieza por el diseño seguro inherente del equipo, los sistemas de control y alarma, las alarmas críticas e intervención del operador para poder controlar algo que se va de especificaciones. Después los sistemas instrumentados de seguridad o sistemas instrumentados seguros que tratan de detener el proceso si el operador no logra controlar el asunto. Y después empiezan a ver los elementos de mitigación, dispositivos de protecciones activas que disminuyen la consecuencia, dispositivos de protecciones pasivas que también disminuyen las consecuencias. Por ejemplo, un dispositivo de protección pasiva que casi todo el mundo ha visto, por hablar de los que se han visto, son las cubetas que hay alrededor de los tanques de almacenamiento de combustible, de manera que si
finalmente ocurre un derrame de combustible del tanque, esas cubetas alrededor, que son unos muros que rodean el tanque, pues contienen ahí el petróleo y no lo dejan expandirse totalmente. Eso es un dispositivo de protección pasiva. Si ya de todas maneras ocurre el evento, está el plan de emergencia local, o sea, el plan de emergencia a nivel de planta. Y si trasciende la planta, tiene que haber un plan de emergencia a nivel de comunidad que logre que las consecuencias sean lo menor posible. De todos estos elementos trata la seguridad de proceso. Sin duda, la seguridad de proceso trata algunos elementos que también trata la seguridad del trabajo, la seguridad ocupacional, pero tiene un alcance a veces bastante diferente. La prevención de accidentes mayores, igual podemos decir que trata, en primer lugar, se trata de esto: explosiones, incendios y toxicidades que matan, que son agudas. No es que produzcan enfermedad, es que te matan si la sustancia te alcanza. Tiene que ver mucho con el cuidado de la integridad técnica, diseñar y operar dentro de los límites, probar y mantener a tiempo los activos. Trata, discúlpame un segundito. Estoy en plena conferencia, te llamo cuando termine. No puedo atender ahora. Estoy en una conferencia con 30 gente delante. Después te llamo. Entonces, trata de la mitigación de accidentes mayores, trata de la prevención de todos estos elementos que vemos aquí. Básicamente, nos ocupamos de todas estas cosas: recipientes o tanques a presión, recipientes de proceso, tanques de almacenamiento en condiciones atmosféricas, carga y descarga de cisterna, buques envasados al detalle en tambores, sacos, etcétera, sistemas de tuberías, oleoductos, gasoductos, válvulas, equipos de alivio de venteo, TEA, intercambiadores de calor, unidades de tratamiento de líquido, agua, etcétera, equipos generadores, motores, compresores, generadores, turbinas, transformadores, controles, que incluyen monitores, sensores, detectores, alarmas, interconexiones, bombas. O sea, este tipo de temas de seguridad de proceso y de prevención de accidentes mayores tiene un contenido tecnológico, técnico, muy superior al que normalmente estamos acostumbrados a ocuparnos en materia de seguridad del trabajo. La seguridad de proceso, por tanto, trata de identificar y comprender los peligros potenciales que pueden provocar catástrofes, evaluar las consecuencias, las barreras, las salvaguardas, los riesgos, en la medida en que esa evaluación no permita entender que el riesgo es aceptable, pues hay que incorporar entonces medidas técnicas que también se le llaman capas de protección o salvaguardas para prevenir o mitigar los incidentes. Y bueno, por supuesto, proteger a los empleados, al público, al medio ambiente, a los activos a través de esas salvaguardas. Con una gran diferencia con respecto a la seguridad ocupacional, que es que la seguridad ocupacional usualmente trata sobre el accidente que le ocurre a una persona, mientras que la seguridad de proceso o la seguridad o la prevención de accidentes mayores trata sobre lo que le puede ocurrir a muchas personas o puede afectar de manera muy grande al ambiente o puede destruir muchísimos activos. No quiere decir que la seguridad ocupacional no sea extremadamente importante también. Una lesión es una lesión y de acuerdo a su magnitud puede ser una tragedia total para la persona que la recibe, para su familia, etcétera. Pero la diferencia en los accidentes mayores es que esto se va a multiplicar tremendamente.
No es solo lo que le va a ocurrir a una persona, sino lo que le puede ocurrir a muchas personas. Y ahí está la diferencia. O sea, vemos que el riesgo ocupacional normalmente trata los accidentes ocupacionales, mientras que la seguridad de proceso trata con los accidentes mayores. Y mucho tiene que ver con el riesgo tecnológico como tal. Entonces, una primera cosa que se desprende fácilmente de esto es entender que la seguridad de proceso no correlaciona bien con los indicadores de accidentalidad que estamos acostumbrados a utilizar. Y repito, no correlaciona bien con los indicadores de seguridad de proceso, de seguridad ocupacional que estamos acostumbrados a trabajar. Quiere decir que una instalación donde haya excelente seguridad ocupacional, para nada eso es un indicativo de que tiene una excelente, ni siquiera buena seguridad de proceso o prevención de accidentes mayores. Quizás sí las tenga, ¿no? Pero no te puedes guiar por los indicadores de seguridad ocupacional. Tener 0 accidente ocupacional no significa que estés bien en los accidentes tecnológicos o en los accidentes grandes que pueden provocar catástrofes. Incluso esta anécdota que está aquí no es tan conocida, pero es así. O sea, la plataforma de Deepwater Horizon recibió en las horas de la mañana un premio por su buen desempeño en seguridad ocupacional y se lo merecía. Llevaban 7 años, creo, sin que hubiese un accidente reportable, ¿no? Con pérdida de tiempo. Un poco después que se fueron los que entregaron el premio, para suerte de ellos, se fueron de la plataforma, explotó la plataforma completa en un accidente de tipo tecnológico, un accidente mayor. ¿Qué es entonces un accidente mayor? Un accidente mayor se clasifica como todo acontecimiento repentino. A mí no me gusta mucho eso de repentino, ¿no? En los accidentes nunca hay nada repentino, salvo que no te ocupaste de atender las causas raíces que originan el accidente, pero un accidente en realidad se gesta desde mucho antes de que ocurra y por tanto de repentino no tiene mucho. Pero bueno, en el tiempo ocurre de manera súbita. Todo acontecimiento repentino, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud en el curso de una actividad en una instalación clasificada, ya volveremos sobre eso, y que trascienda su perímetro, en el que están implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que exponga a los trabajadores, a la población, los bienes, infraestructura, al ambiente a un peligro grave, inmediato o diferido. Bien, un accidente mayor puede constituir un escenario de desastre siempre y cuando cumpla con la generación de una afectación intensa, grave y extendida sobre las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad. O sea, si analizamos la definición esta que da el decreto, no es la única definición de accidente mayor que hay. Pero bueno, es la que tenemos hoy legalmente en Colombia, porque la colocó el decreto. Dice que se tiene que producir una emisión. ¿Emisión de qué? Emisión de sustancias químicas que sean peligrosas para la vida. Un incendio o una explosión. Y de eso trata. En una instalación clasificada. Y que produce un efecto grande y elevado. El programa de prevención de accidentes mayores, como lo define el decreto, dice que son todas aquellas acciones, procedimientos e intervenciones integrales que se realizan con el fin de incrementar los niveles de protección de la población y el ambiente mediante la gestión de riesgo en instalaciones clasificadas. Y de nuevo subrayo instalaciones clasificadas porque
Claro que no todo el mundo tiene que acogerse a este decreto. Se tienen que acoger a este decreto aquellos que operen en instalaciones clasificadas. Este es el programa, o estos son elementos del programa de prevención de accidentes mayores. Dentro de estos elementos hay una serie de ellos que en realidad, digamos, son relativamente fáciles de cumplir. Requieren preparar documentación y entregar documentación a las instituciones del Estado que se colocaron como receptoras de esta información. Y esto que está circulado aquí son elementos del sistema de gestión de la seguridad que son ya un poco más complejos. O sea, son los elementos, ese es el reto más grande. Repito, el resto de los elementos del sistema, como ustedes ven ahí, es información que tiene que preparar la instalación que está clasificada y que tiene que emitir a los organismos competentes. No es difícil, no es complejo atender eso. Lo complejo es implementar esto otro que está acá de manera correcta. Las instalaciones clasificadas se definen entonces como aquellas con presencia de sustancias peligrosas que igualen o superen al menos uno de los umbrales definidos en el listado de sustancias peligrosas, o que al aplicar la regla de la suma se obtenga un valor igual o mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que en el decreto existen los anexos donde están las sustancias que se consideran peligrosas y las cantidades a partir de las cuales esas sustancias se consideran muy peligrosas. Las instalaciones que manejen esta sustancia, cualquiera de ellas, en cantidades iguales o superiores a la que dicen las tablas que están en el anexo 3, son las que se consideran instalaciones clasificadas y son las que tienen que implementar todo este programa de prevención de accidentes mayores. Por tanto, lo primero que usted tiene que hacer es verificar si usted utiliza alguna de las sustancias que están en el anexo 3 y si las utiliza, si están en una cantidad superior a la que dice el anexo 3, o que al aplicar, como dice aquí, al aplicar la regla de la suma, se obtenga un valor igual o mayor a 1. Esa regla de la suma también en el anexo 3 explica cómo se efectúa. Entonces, si usted cumple alguna de esas condiciones, entonces su instalación es clasificada y usted tiene que aplicar el programa de prevención de accidentes mayores. Aquí vemos, por ejemplo, un pedazo del anexo 3, listado de sustancias peligrosas con base al peligro. Vemos que hay un listado de sustancias y vemos que hay unas cantidades umbrales como tal. Vemos que hay unas cantidades umbrales del otro lado. Si usted utiliza alguna sustancia y supera la cantidad umbral o utiliza más de una y la regla de la suma le da más de 1, como dice después que hay que calcularlo, usted es una entidad clasificada y tiene que implementar el programa de prevención de accidentes mayores. Eso es lo primero. Ya en el decreto 1072 del 2015, se mencionaba dentro del sistema de gestión de la seguridad del trabajo, se mencionaba que había que implementar un sistema de gestión de prevención de accidentes mayores. Eso estaba dentro del decreto. En realidad, este nuevo decreto, el 1347, dice que el responsable de la instalación clasificada tiene que implementar un sistema de gestión de seguridad para la prevención de accidentes mayores, articularlo con el sistema que exista de gestión de seguridad del trabajo y debe contar como mínimo con los siguientes elementos.
debe contar como mínimo con los siguientes elementos. Y aquí vamos a ver entonces el listado de elementos que establece el artículo 2.2.4.12.9. Sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores, elementos. Y como vemos, hay 16 elementos que tienen que ser considerados en un sistema de gestión de seguridad de accidentes mayores. Si miramos lo que existía previamente, o sea, lo que estaba publicado en el decreto 1072, vemos que en este nuevo decreto aparecen dos elementos nuevos: la participación de los trabajadores, la revisión por la dirección, que no estaban planteados anteriormente, y se elimina el elemento secreto corporativo que estaba planteado anteriormente. ¿Por qué se agregan dos nuevos elementos? No sé, pero es bueno que se agreguen, faltaban. ¿Por qué se elimina el elemento secreto corporativo? Tampoco tengo idea y no debió haberse eliminado, pero los que tomaron la decisión la tomaron. Obviamente, este sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores tiene una similaridad bastante grande con la ley norteamericana que existe al respecto. La ley norteamericana que existe al respecto se parece mucho. La ley norteamericana sí tenía los secretos corporativos como un elemento. Este no tiene nada del otro mundo. Lo que dicen los secretos corporativos en la ley norteamericana es que ningún secreto corporativo puede impedir la aplicación de ninguno de los elementos anteriores. O sea que ninguna organización puede basarse en que tiene un secreto que proteger para impedir la aplicación de los elementos. Al parecer en Colombia se entendió que esa aclaración sobraba como tal. Entonces, eso es lo que tiene el nuevo decreto. Repito, algo diferente a lo que decía anteriormente. Por tanto, esto es lo último y esto es lo que hay que atender. Y lamentablemente, de acá hacia acá, no hubo mucha variación en lo dicho. O sea, en realidad, en el decreto 1072 estaban enunciados los elementos del sistema de prevención de accidentes mayores, y en el decreto 1347 nuevo, el decreto 1072 del 2015, 1347 es del 2021, han pasado 7 años entre uno y otro, y lo que volvemos a tener es un listado de elementos sin el desarrollo de los elementos. Cualquier legislación en otro país tiene no solo el enunciado del elemento, sino también tiene desarrollado qué es lo que hay que cumplir exactamente en estos elementos. En cambio, para nosotros, para Colombia, lo que dice el decreto es que el Ministerio del Trabajo emitirá los lineamientos y guías para el desarrollo del sistema de gestión de la seguridad para la prevención de accidentes mayores y su articulación. O sea, en realidad se vuelve a diferir la precisión legal de lo que deben contener estos elementos que están aquí. En 7 años no se definieron, y ahorita lo que hicieron fue un cambio en los elementos que, a mi juicio, es bueno que se hayan incorporado 2 elementos nuevos, pero esperando a que en el futuro se emitan los lineamientos y guías para desarrollar cada uno de los elementos, lo cual en buena ley establece un reto importante para las empresas que quieran empezar a implementar esto, puesto que no hay ninguna precisión
No obstante, es de mi opinión de que todo el que cumpla con este tema debiera empezar a implementar el proceso atendiendo a los conocimientos que existen mundialmente sobre este tema, que son muchos y están bastante detallados como tal. O sea, usted encuentra expertos sobre estos temas con relativa facilidad hoy en día, porque hay muchas empresas a nivel mundial que han desarrollado estos temas. A nivel Colombia, hay varias empresas que también han trabajado esto antes de que salga ninguna regulación y porque entienden que lo debían trabajar o bien porque son parte, son filiales de empresas que están en casa matrices donde hay legislación sobre este tema y las empresas en sus casas matrices pues obligan a cumplir la legislación que tengan si no hay legislación propia en el lugar, ¿no? Entonces hay un grupo de empresas que ya también tienen experiencia en Colombia en implementar esto porque se habían adelantado a la legislación desde hace algún tiempo. Bueno, plan de emergencia es muy importante, se dan una serie de elementos con respecto a los planes de emergencia. Yo creo que esta es una de las cosas que más trabajadas pueden tener las empresas, puesto que casi todas tienen planes de emergencia diseñados. Entonces, por ahí se verá. Reporte de accidentes mayores. Se establecen cosas que hay que hacer para reportar accidentes mayores. Siempre ha habido que reportar accidentes graves, sobre todo cuando hay fallecidos. O sea que articular este reporte no debe ser un problema muy grande. El contenido del reporte, el análisis es otra cosa, pero articular el reporte no es un problema. Obviamente se habla de analizar no solo causas inmediatas, sino causas que ellos le llaman básicas, causas raíces. Bien, y claro, deslindan el tema del análisis de la entidad con cualquier análisis o investigación de accidente que pueda hacer el Estado. Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo es quien va a hacer la función de inspección y vigilancia y control. Recae sobre el Ministerio del Trabajo esa responsabilidad, lo cual tiene toda la lógica del mundo, porque el Ministerio del Trabajo es que tiene que ver con la accidentalidad en buena ley, y este tipo de problemas, aunque pueda provocar un daño a la salud o pueda provocar un daño ambiental, parte siempre de un accidente tecnológico o de un evento tecnológico, y que más está enmarcado en este tema es el Ministerio de Trabajo. No quiere decir, por supuesto, como establece el decreto, que no participen otros ministerios, pero el central va a ser el Ministerio de Trabajo. Y el artículo, hay un artículo que establece las obligaciones de los responsables de la instalación clasificada. Y ahí se establecen 12 puntos o 12 deberes de esos responsables. Igual, repito, las precisiones están por venir. Las precisiones de lo que se establece como deberes están por venir. Lamentablemente, el decreto no precisa tiempo para esas definiciones. Uno puede especular que por lo menos van a pasar 1 o 2 años sin que tengamos esas precisiones, suponiendo que ya se están trabajando, pero también mirando desde afuera que pasaron 7 años para que se concretara este decreto sobre prevención de accidentes mayores, sobre el programa de prevención de accidentes mayores, suponiendo que ya hay una buena cantidad de discusión previa sobre las precisiones que deben tener los elementos, debe pasar algún tiempo. No sé
precisan tiempos en el decreto. Bueno, yo aquí esto lo voy a pasar rápido. Estos son varios sistemas que existen en el mundo con sus elementos. El de la OSHA, el API RP 1173, Pipeline Safety Management System Elements, tiene 11 elementos. Este sistema, muchos de los elementos se parecen unos a otros, ¿no? Hay algunos que tienen un grado de detalle mayor, otros tienen menos grado de detalle, etcétera. Está el sistema de Energy Institute, que ya empieza a hablar de pilares y cosas en los pilares. Está el liderazgo, identificación y evaluación de riesgo, gestión de riesgo, revisión y mejora. Tenemos sistemas que son particulares de empresas. Por ejemplo, DuPont tiene su sistema sobre el cual después se han basado muchas de las regulaciones y recomendaciones que existen en materia de prevención de accidentes mayores. Y este, que es más adelantado de todos los sistemas, el sistema del Chemical Center for Process Safety, es más exhaustivo y es más completo de todos los sistemas de gestión de seguridad de procesos, que tiene 4 pilares, y en cada pilar hay una serie de elementos que conforman el sistema de gestión de seguridad de procesos basado en riesgo. Yo puedo suponer que todos estos sistemas fueron tenidos en cuenta para el nuestro. Y repito, este es el nuestro, tiene 16 elementos. Cada uno de esos elementos responde a determinadas cosas. Por ejemplo, la política de prevención de accidentes mayores, obviamente, es el primero de los elementos. Es, digamos, el elemento sombrilla para todos los demás. Incluye, yo puedo afirmar no solo la intención de este decreto, ya veremos qué nos dice cuando se dé la guía, ¿no? Pero además de la política, muchos de los sistemas más avanzados tratan estos dos temas de manera importante. El tema de la cultura de la seguridad de proceso y el liderazgo necesario. Si ustedes se ponen a ver los otros elementos, o sea, los otros sistemas que existen en el mundo, probablemente no hablen de política, pero hablan de cultura, hablan de liderazgo. Y eso tiene que estar contenido dentro de este elemento de prevención de accidentes mayores. Es lo que uno puede suponer a partir de lo que se sabe. El segundo elemento es información de seguridad. Y la información de seguridad, básicamente, lo que trata de decir en su... Acuérdense que aquí en Colombia no está definido qué quiere decir ni qué tiene que cumplirse en cada uno de estos elementos. En la norma norteamericana, esto se refiere a que tiene que estar claramente identificada toda la información de seguridad que tiene que ver con los procesos, y que tiene que haber una total accesibilidad de todos los interesados a este tipo de información. Ahí tienen el contenido. Las normas más avanzadas, las regulaciones más avanzadas, hablan ya de gestión de conocimiento, más que de solo información de seguridad. Hablan de gestión de conocimiento. Esta información de seguridad del proceso debe ser catalogada, debe ser fácilmente recuperable, accesible, se debe proteger, se debe actualizar y se debe utilizar eficientemente en los procesos. O sea que cuando hablamos de información de seguridad, estamos hablando de gestión del conocimiento en materia de prevención de accidentes mayores, que debe manejarse en cualquier instalación que haga este tipo de cosas. La identificación de peligros y el análisis de riesgo es el corazón de cualquier sistema de gestión de la seguridad. Obviamente hay que identificar
cuáles son los peligros, cuáles son los escenarios de riesgo. Hay que hacer el análisis, hay que saber qué puede salir mal y con qué magnitud de consecuencia se puede originar que salga mal. Hay variados métodos para esto. Hay que dominar los métodos y las técnicas. Hay que saberlos aplicar. Aun cuando usted lo sepa aplicar, aplicarlo no es fácil y lleva un proceso para poder cubrir. Mientras más grande y compleja sea la instalación, más largo y complejo va a ser tener este tema cubierto completamente. Y lleva, por supuesto, un proceso de actualización permanente. Todo este análisis de riesgo que implica, entre uno de sus pasos, implica evaluar el riesgo, o sea, tomar la decisión de si el nivel de riesgo calculado es aceptable o no es aceptable. Y si es no aceptable, identificar cuáles son las barreras o las capas de seguridad que hay que adicionarle a ese proceso para que llegue a ser aceptable. La participación de los trabajadores es un elemento que aparece desde la primera ley que se origina en el mundo a nivel de Estado para esto, que fue la ley norteamericana. ¿Y por qué la participación de los trabajadores? Bueno, uno puede decir muchas cosas, pero esencialmente la participación de los trabajadores, como yo pongo aquí, es un mecanismo de control de riesgo y al mismo tiempo asegura al resto de los mecanismos de control de riesgo. O sea, por ponerlo simple, si la gente participa y, por ejemplo, reporta las cosas que ve con desviaciones, un trabajador cualquiera que vea un pequeño salidero y lo reporte, va a garantizar que se logre controlar ese salidero mucho más rápido que si tiene que esperar porque pase algún técnico de seguridad, algún jefe o alguien que esté inspeccionando la tubería para que reporte el salidero. Si la gente participa constantemente en todo, pues la oportunidad de hacer mejor las cosas más rápido, a tiempo, etcétera, aumenta vertiginosamente. Y por eso digo también que es un elemento que asegura el resto de los mecanismos de control. Procedimiento de operación, próximo elemento que hay ahí. Hay que tener procedimientos de operación diseñados para la operación de todos los procesos que sean críticos para la seguridad, pero no solo en la operación normal. Hay que tenerlo bien diseñado para que, por ejemplo, se logre un arranque seguro. Bueno, la operación normal, procesos de parada, incluyendo parada de emergencia que hay que hacer, etcétera. O sea, aquí hay que tener bien definido qué hacer en todo momento. Y claro, tiene que organizarse toda la gestión de esto, ¿no? Identificación de los procedimientos, desarrollo, entrenamiento, uso, actualización, etcétera. El entrenamiento. El entrenamiento, el elemento de entrenamiento empieza por la gestión de competencia, la cual también empieza por la definición de roles y responsabilidades. Y por tanto, la definición de las competencias para desarrollar esos roles y responsabilidades. La evaluación de la brecha que hay entre las competencias reales y las que se necesitan. Usar entonces el entrenamiento y evaluar el desempeño y ejecución del entrenamiento. O sea, aquí no solo se trata de entrenar, sino hay que llegar a la fase más desarrollada de todo el tema de entrenamiento y capacitación, que es comprobar que efectivamente se estén aplicando lo que se entrenó y lo que se capacitó. Y obviamente la actualización de todo lo anterior. Bien. Evaluación de contratistas. Yo puse entre paréntesis que aunque se llama evaluación de contratistas, en realidad, hoy por hoy, todas las normas avanzadas hablan de gestión de contratistas.
donde la evaluación de contratistas es quizás el principio y el final, pero hay que también trabajar en el medio. Entonces, esto tiene bastante desarrollo también en Colombia. Diríamos que al final el elemento comprende la selección, la adquisición, utilización y monitoreo de los servicios contratados, donde la responsabilidad del contratante aumenta extraordinariamente porque son gente trabajando en sus instalaciones que pueden causar una catástrofe. Y por tanto, el contratante tiene que asegurarse de que eso no ocurra. La revisión de seguridad prearranque es un elemento que se incorporó a todo el sistema de gestión de prevención de accidentes mayores porque está demostrado que muchas catástrofes han ocurrido por no asegurarse antes de empezar a funcionar que todas las medidas de seguridad están funcionando de manera adecuada. Entonces, antes de empezar, por cualquier motivo, bien sea porque está empezando la planta, bien sea porque paró para una reparación, bien sea porque hubo una parada de emergencia, bien sea porque paró este turno, porque descansa un turno y empieza el otro día. Hay que hacer una revisión de seguridad prearranque y asegurarse de que todo funcione y gestionar eso adecuadamente. Integridad mecánica. La integridad mecánica es la aplicación sistemática de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con las inspecciones, las pruebas necesarias, el mantenimiento y correcciones para asegurar que el equipamiento funcione como tiene que funcionar. Este es uno de los elementos más complejos, del sistema de gestión para la prevención de accidentes mayores y de que se necesita mayor conocimiento de ingeniería. Básicamente, aquí se une la ingeniería y la gestión de manera indisoluble y cada vez más compleja, porque cada vez son más complejas las maquinarias. Y acuérdense que estos son accidentes de tipo tecnológico, accidentes que ocurren debido a fallos en los equipos. Pero esos fallos en los equipos pueden también estar originados en fallos humanos por el sistema de gestión. Bueno, cualquier fallo al final es humano, porque el equipo alguien lo diseñó y alguien lo fabricó y alguien lo puso en marcha y alguien le da mantenimiento. O sea, no hay fallos tecnológicos puros. Todo pasa por la acción de los seres humanos, ¿no? Permiso de trabajo, que en su concepción más moderna, más bien se habla de prácticas de trabajo segura en general, que conllevan probablemente permisos de trabajo. Esto es algo que tiene algún grado de avance también importante en Colombia, en muchas empresas, y que puede adecuarse con relativa facilidad en este tema. Y es lo que permite asegurar la seguridad en operaciones no rutinarias, en operaciones o muy críticas. Gestión del cambio. La gestión del cambio prevé que cualquier cambio que tú hagas no incremente riesgo más allá de lo que ya existía o mantenga las condiciones de seguridad que existían previamente. Este es uno de los elementos más dinámicos y peor trabajados en la industria colombiana, en mi opinión. Hay todavía mucho por hacer en este tema. En gestión del cambio, no solo para la prevención de accidentes mayores, en gestión del cambio para la seguridad del trabajo también. Tampoco hay un buen desarrollo de este tema a nivel de las organizaciones en Colombia. ¿Y por qué se introduce este tema? Porque se ha visto muchas veces que los grandes accidentes han ocurrido por cambios que han sido mal gestionados. Y esa gestión no debe quedar al empirismo. Tiene que ser diseñada, tiene que ser gestionada, tiene que ser actualizada, tiene que ser intencionalmente calculada cómo se hace esa gestión del cambio en todos lados. La gestión de emergencia no voy a
a mencionar muchas cosas aquí. Todo el mundo conoce cosas de emergencia. Hoy el alcance llega hasta aquí, hasta lograr mantener la comunidad del negocio, y debe incluir la comunicación con los grupos de interés fuera de la planta. Con todo eso, debe incluir esos dos elementos. La investigación de incidentes y accidentes mayores. Tampoco voy a hablar mucho de investigación. Todo el mundo investiga. Se conoce que, por supuesto, en este tipo de investigación, los expertos técnicos juegan un rol muy importante, y también es importante aquí el análisis de la tendencia de los datos, sobre todo los incidentes, porque después que sucede un accidente mayor, por favor. Indicadores de desempeño, otro elemento. Y bueno, estos indicadores de desempeño, lo primero que tenemos que tener claro es que los que tenemos hoy como indicadores de desempeño de seguridad del trabajo no son de los que estamos hablando. No es el índice de frecuencia, de incidencia, de gravedad, días perdidos, nada de eso. Eso no es de lo que habla de seguridad de proceso. Hay que desarrollar sus indicadores propios, lo mismo retrospectivo que prospectivo para ello, y hacer un uso adecuado para la gestión de todo el tema. Auditoría. Todo el mundo sabe lo que es una auditoría. Y también hay que implementar. Estas auditorías son también de un carácter técnico mayor. Por regla general, se necesitan expertos técnicos en esta auditoría. Revisión por la dirección es el último de los elementos. Y se une, por supuesto, en cualquier sistema moderno de gestión. Hay una revisión por la dirección que normalmente se hace anualmente, y que de lo que trata es de perfeccionar el sistema. No va al detalle de un evento, sino que trata de perfeccionar los elementos del sistema a partir de la evaluación del desempeño de los mismos. Y bueno, la implementación de un sistema de gestión de prevención de accidentes mayores no está tampoco normada para nada en el decreto. Estas son algunas de las recomendaciones generales que se pueden hacer. Obviamente usted tiene que hacer un diagnóstico de en qué punto está con respecto a cada uno de estos elementos. Si usted tiene un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, tiene que ver hasta dónde ese sistema hoy le permite de alguna forma cubrir parte de los elementos. ¿Qué tiene que hacer para cubrir lo que no le falta? O sea, revisar los 16 elementos, determinar las brechas, establecer el plan para resolver esas brechas, implementar el plan a partir de la estructuración fundamentalmente del recurso principal, que son personas que sepan hacer las cosas, y hacer seguimiento de los resultados que va obteniendo cada cierto tiempo. Esto, por supuesto, está dicho de forma muy simple, llevado a su punto más genérico, pero claro que tiene mucho que ver con el conocimiento técnico de cada uno de los elementos. En fin, yo creo que este decreto es un reto importante para las empresas que sean instalaciones clasificadas en Colombia. Creo que tienen un tiempo también interesante, que no se sabe cuánto es, entre este decreto que apareció y el tiempo que transcurra hasta que se defina exactamente lo que lleva cada uno de los elementos del sistema de gestión. Es un tiempo que pueden utilizar para adelantar en este tema antes de que se defina, y ese es el punto. Hasta aquí la conferencia. Podemos atender preguntas ahorita, que la pueden hacer a través del chat, la pueden hacer directamente levantando la manito si alguien tiene preguntas. No hay preguntas, no veo ninguna mano levantada de los presentes.
ni hay preguntas hechas por el chat. Buenas, ingeniero. No, efectivamente, todo muy claro. No hay hasta el momento preguntas. Todo muy claro por parte, o si alguien quiere, puede acceder al micrófono y realizar la pregunta que desea el ingeniero. Estamos abiertos. Claro, el sistema es complejo, el sistema tiene, o sea, sobre todo el sistema que hay que implementar requiere aprendizaje por parte de los especialistas en seguridad de salud en el trabajo. Es mucho más amplio el tema que el seguimiento que meramente pueda hacer una división de seguridad y salud del trabajo. Una división de seguridad y salud del trabajo sola no puede implementar esto en lo absoluto. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto tiempo de implementación tiene este sistema de seguridad de proceso en Colombia? Pero bueno, desde el punto de vista de implementación, antes habían hecho esta pregunta que respondo ahorita. Desde el punto de vista de tiempo de implementación, no tiene ningún sistema. O sea, no tiene ningún tiempo. El decreto fue emitido el 26 de octubre del 2021. Hoy estamos a 18 de noviembre del 2021. Por tanto, no hay un tiempo de implementación definido. Hay un tiempo definido que tienen que cumplir los gerentes o sea, los empleadores de instalaciones clasificadas, que tiene que ver con una información que tienen que entregar al ministerio. Pero no es el sistema de gestión, es una información relativa a aspectos que el decreto plantea que tiene que ser informado al Estado por parte de cada instalación clasificada, y le dan 2 años para eso. Y después de esos 2 años, si cuando entreguen la información le falta algo, le dan 1 año más para que la completen. Esos son los tiempos que dice el decreto, pero es información de su instalación, más bien. No es sobre el sistema. ¿Cuánto demora implementar un sistema de gestión de seguridad de proceso? Depende de la complejidad de la instalación de la que estemos hablando. Usualmente es algo que se empieza y no se acaba nunca, sino que se va perfeccionando y perfeccionando y perfeccionando. Yo diría que por lo menos se necesitan entre 3 y 4 años para avanzar de manera sensible en este campo. Hubo una pregunta previa que dice, ¿cómo se adapta a la matriz de riesgos y peligros? La respuesta es, usualmente en este tipo de proceso no es la matriz de riesgos y peligros la que se utiliza como medio de identificación de peligro, análisis y evaluación de riesgo. Se utilizan otras metodologías, como son los estudios WARIF, ¿qué pasa si? Los estudios HAZOF, los estudios LOPA. O sea, el LOPA significa capas de protección, estudio por capas de protección. Se utilizan los diagramas Cobatin o Bowtime para ejemplificar cosas. Se utilizan los árboles de fallo. O sea, en este tipo de proceso no es la conocida matriz de peligros y riesgos, por ejemplo, como la que explica la GTC 45, que es muy popular en Colombia, la que se utiliza como método de identificación de peligro y análisis y evaluación de riesgo, por lo general. Hay alguien más que yo vi que por ahí había una mano levantada, pero no sé de quién es. José Luis Gutiérrez. Sí, señor. Doctor Ricardo, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias, José Luis. Esta es la segunda vez que tengo la oportunidad de estar con usted. Hace muchísimos años estuve en una conferencia con usted que se llamó La resiliencia de la seguridad y salud del trabajo, si no estoy mal, o la resiliencia de la salud ocupacional. Fue un momento épico en el que usted nos mostró y nos dio una visión totalmente diferente de lo que el aula o la universidad nos entregaba en ese momento a los profesionales en formación en esta área. Pues de antemano, muchísimas gracias por el espacio. Mi consulta es muy básica. Con base a este decreto 1347 y en cada uno de sus articulados,
y ya que me respondió una de las preguntas ahí en tema de la GTC 45, se entiende que esto va a tener una investigación de accidentes especiales. Ese tipo de herramienta en la que se va a utilizar para hacer una investigación de esta magnitud para accidentes mayores, ¿se seguirá utilizando las mismas técnicas que hoy en día se utilizan o tendrá que desarrollarse o implementar unas nuevas técnicas para poder comprender las causas básicas e inmediatas de estos accidentes mayores? Esa es mi pregunta, doctor. A ver, José Luis, mira, genéricamente el proceso de investigación de accidente probablemente sea igual, porque incluso la actual metodología de investigación de accidente ni siquiera plantea métodos específicos a ser utilizados en la investigación, sino que lo que organiza son las fases de la investigación, y las fases de la investigación usualmente van a seguir siendo las mismas. O sea, controle primero la emergencia, primero atienda las personas que se puedan atender, que no resulten muertas, controle la emergencia, después adquiera datos sobre lo que sucedió, haga entrevistas, tome fotografía, haga análisis químico, haga análisis muestral, haga análisis tecnológico, después trate de modelar lo que pasó. Y en esa modelación pueden utilizarse diferentes técnicas que la actual metodología no dice cuáles. Y después identifique causas inmediatas y causas básicas, genere una serie de hallazgos que controle y plantee posibles medidas para que no se vuelva a repetir. O sea, desde el punto de vista genérico, no hay mucho cambio en cualquier investigación que usted haga de un incidente. Las técnicas que vaya a utilizar van a depender del incidente. El experto que usted necesite va a depender del tipo de incidente que haya ocurrido. Pero genéricamente es parecido cualquier proceso que haya que realizar. Y no creo que ninguna legislación especifique, utilice esta técnica en particular. Yo creo que van a dejar abierto el uso de las técnicas que se necesite utilizar para cada investigación. Por lo menos lo que yo haría. Porque cada caso va a ser completamente diferente. Eso sí, tienes que llegar a identificar las causas raíces del tema y tener un plan de no repetición. Y por supuesto, quien inspeccione eso a nivel estatal tiene que quedarse satisfecho con el tipo de investigación que se hizo y la determinación de causas que se originó. Y tendrá la última voz para aceptar la investigación o mandarla a profundizar. Porque no estamos hablando de un accidente de pequeña escala, estamos hablando de un accidente de gran escala. Entonces yo regularía ese tema así, pero no lo regularía con especificidad de técnica. Si acaso, como hacen muchas regulaciones, ponen un anexo de posibles técnicas a aplicar, de las cuales usted tiene que escoger, o pueden ser otras más avanzadas que esta, porque todos los días hay investigación en este campo. Por aquí nos preguntaba Jaime Eduardo Fajardo: ¿en el plan de prevención y atención de emergencia tendría cabida este sistema de seguridad de proceso? No es que tenga cabida, es que uno de los elementos del sistema de gestión de prevención de accidentes mayores es el plan de emergencia. El plan de emergencia es, digamos, como vimos, la prevención de accidentes mayores tiene una serie de cosas que tienen que ver con la prevención, con la no ocurrencia del incidente. Y tiene una serie de cosas que son después que ocurre el incidente. Después que ocurre el incidente, los dos últimos elementos que tienen que ver con el programa de prevención de accidentes mayores es la emergencia a nivel local. O sea, el plan de emergencia a nivel local quiere decir a nivel de la instalación, y el plan de emergencia a nivel comunitario. Si el incidente que ocurre traspasa en su impacto
a la instalación, cosa que puede pasar fácilmente. Por ejemplo, un escape de amoníaco puede afectar fácilmente a cualquier comunidad que esté relativamente cerca, y tiene que haber un plan de emergencia preparado y entrenado, practicado, comunicado con toda la comunidad, por decir un ejemplo sencillo que cualquiera pudiera entender. O sea que la emergencia es un elemento esencial. Y no solo, repito, la emergencia a nivel de la instalación, sino la emergencia comunitaria. Ok, ingeniero, muchísimas gracias. Muchas gracias por la charla. Vamos a dar paso a mi compañera Paula Fernández, que nos va a brindar una breve información. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Como decía mi compañera, soy Paula Fernández, pertenezco al equipo de posgrados de la universidad. En este momento nos encontramos en inscripciones para iniciar el siguiente año en la especialización o maestría en seguridad y salud en el trabajo. En el chat les voy a dejar mi correo. En el caso de que ustedes decidan y requieran información muchísimo más detallada acerca del programa, ya sea que decidan tener información acerca del plan de estudios, de costos y de inscripciones. De acuerdo, en el correo voy a dejar perdón, en el chat voy a dejar alojado el correo para que ustedes se puedan contactar y les brindaremos toda la información y todas las dudas particulares que tengan acerca del programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos. Al ingeniero Ricardo, muchísimas gracias por la charla, por habernos acompañado y aclarado las dudas. Eh, Cualquier duda, inquietud, ya saben que nos pueden escribir al correo, y cualquier duda, inquietud en algún proceso, el profesor Ricardo también nos puede ayudar. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Muchas gracias. A ustedes